Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu canal Capitán Davy Jones. En esta ocasión vamos a analizar la integral indefinida de la forma integral de du más dv menos dw. Una vez que ya hemos repasado las formas básicas de integración inmediata, ahora nos topamos con esta forma que es una forma que parece un poco complicada porque tenemos ahí como que varios términos y no queda muy claro específicamente de qué se trata, pero en realidad es una de las más sencillas de aplicar, pues solamente en el caso de esta fórmula, parecido a lo que es en fórmulas de derivación, implica que debemos de separar los términos en una integral cuando tenemos una suma o una resta de términos. Por lo tanto, para que esto te quede más claro, veamos el siguiente ejemplo. Como puedes ver en este ejemplo, tenemos la integral de 3x cuadrada más 2x menos 1, todo eso encerrado en un paréntesis, y después tenemos el diferencial de la función, que sería simplemente ese de x que vemos ahí. Recuerda que es importante que el de x lo tomes en cuenta porque en este caso es quien dice cuál es la variable de integración. Como puedes ver ahora, la variable de integración es la letra x o es la variable x, que es justamente la que aparece aquí en estos términos, pero que no siempre es así. Por eso es que no debes prestar menor atención a esta parte de la integral. Es muy importante que la consideres. Lo que esta fórmula implica es que debemos separar para cada uno de estos términos, es decir, el 3x al cuadrado, el 2x y el menos 1, poner el símbolo de integral a cada uno de ellos y resolverla aplicando la fórmula que corresponda. Es muy importante que también sepas que este tipo de integral no es solamente para cuando el primer término está separado por un signo más y el segundo por un signo menos. Pues los signos simplemente son para ilustrar, pero puede ser ambos negativos, todos positivos. Incluso tampoco es necesario que sean simplemente tres términos, pueden ser más de tres términos, pueden ser cuatro, cinco o pueden ser dos términos solamente. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve este ejemplo. El primer paso pues sería simplemente colocar integral, colocamos el término 3x al cuadrado y le vamos a agregar el diferencial que es de x. Como puedes ver, aquí tenemos que aplicar casi la propiedad distributiva, ¿verdad? Y por lo tanto correspondería agregar el de x a cada uno de estos términos. Entonces, eso es precisamente lo que vamos a hacer. Luego separamos por el signo que aquí nos está indicando, que en este caso es el signo más, y volvemos a colocar el símbolo de integral, colocamos el término que tengamos, que en este caso es 2x, volvemos a agregar dx, esto no lo debemos olvidar. Luego el siguiente signo que está aquí es un signo menos, por lo tanto lo agregamos y agregamos el término otra vez que es integral de 1 de x. Y listo, prácticamente esta fórmula que ves aquí es lo único que nos dice que debemos de aplicarla cuando tenemos más de dos términos o más de un término. Pueden ser 3, 4, 5 como te comentaba, y con los signos que correspondan. Pueden ser positivos, negativos o combinaciones de ellos. Entonces a cada uno de estos términos es necesario que le agregues el símbolo de integral y que también le agregues el de x. Por lo tanto, el siguiente paso será ahora ver qué tipo de fórmula vamos a aplicar para integrar cada caso. ¿Sí? Es importante que también sepas que para aplicar esta fórmula de integración debes ya conocer las fórmulas siguientes de integraciones inmediatas, como la integración de una constante, la integración de una potencia, la integración de seno, coseno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí, como puedes ver, el siguiente paso lógicamente es que esta constante pues tiene que salir de la integral, o podemos más bien sacarla de la integral. Por lo tanto, nos quedaría que nuestro siguiente paso, ya sabes que es para mí muy importante hacerlo por pasos para que no te pierdas de nada. Y bueno, lo hacemos. Entonces quedaría, en primer lugar, 3 por integral de x cuadrada de x. Luego tenemos el 2 por la integral de x menos el 1 por la integral del de x. Y bueno, aquí ya el 1 ya sabes que es opcional. No hay ningún problema si lo quieres poner o no, porque finalmente el 1 es un elemento neutro de la multiplicación. Entonces todo número que se multiplica por 1 pues da la misma cantidad, ¿verdad? O toda cosa multiplicada por 1, en este caso integral del de x por 1, pues me va a dar integral del de x. Entonces, después de hacer esto, vemos que aquí tenemos en los dos casos la integral de una potencia. Aquí, verdad que no parece muy obvio, pero bueno, como ya te lo explicaba yo en otro de los videos que están por aquí en mi canal, pues aunque no tengamos ahí una potencia, sabemos que siempre tenemos la potencia 1.
Entonces, para estos dos vamos a aplicar la fórmula de integral de una potencia, la cual nos dice lo siguiente. Y no olvides que la otra integral que está al final, pues ya no corresponde a una potencia, corresponde a la integral del dx o integral de una constante, como lo queramos ver. Entonces aquí corresponde de la siguiente manera. Tendríamos que colocar, por ejemplo, el 3, que es la constante que quedó por ahí. Luego abrimos unos corchetes y recuerda que la fórmula nos dice que debemos de colocar a la potencia más 1. Todo esto dividido entre la potencia más 1, que en este caso sería 2 más 1. Cerramos. Después colocamos el 2 que estaba por ahí. Colocamos otra vez nuestro corchete. Colocamos la variable. Y recuerda que en este caso, pues sí podemos, sí más bien necesitamos colocar la potencia, que sería 1 más 1 entre 1 más 1. ¿De dónde salió este 1? Recuerda que toda potencia que no se escribe es potencia 1. Finalmente tenemos la integral del dx. Recuerda que la integral del dx es simplemente x. Entonces aquí al final, si dejamos el 1, pues podemos poner 1 por x o simplemente dejar la x. Ya en este paso, como ya estamos ejecutando las fórmulas de integración, es necesario que agreguemos más c. Si no lo puedes agregar en el momento o simplemente quieres dejar esto para un paso final, lo puedes hacer. Pero sí al final recuerda siempre agregar más c porque estamos hablando de integrales indefinidas. Entonces, ¿qué hacemos en el siguiente paso? Pues hay que hacer las sumas correspondientes, que son las que se quedaron por aquí. Tendríamos 3 que multiplica a x al cubo sobre 3. Cerramos. Más 2 que multiplica a x al cuadrado sobre 2 menos x más c. Y aquí en este punto es importante que sepas que debes hacer uso de todos tus conocimientos en aritmética para que puedas entregar el resultado lo más simple posible. Por ejemplo, en ambos casos podrás notar que tenemos este número que se repite aquí y se repite acá. De la misma manera que este 2 también se repite. Si nosotros tenemos esta situación, yo lo digo de una manera muy coloquial, si tenemos el número arriba y luego lo tenemos abajo, pues es prácticamente como que una división, ¿verdad? Es como tener 3 entre 3, esto da 1. Entonces cuando tengamos números así, prácticamente decimos que se eliminan de esta manera. El concepto de eliminar, recuerda que no es correcto, ya lo he comentado en otros videos. Lo correcto es decir que hacemos las operaciones correspondientes. Entonces, este 3 multiplica a la x cúbica, ¿verdad? Sería 3x cúbica. Pero luego al dividirse entre 3, pues me va a dar finalmente 1. Entonces ese 1, pues ya, como te lo he dicho, no es necesario que lo coloquemos. Y en términos simples y sencillos, como lo hemos visto seguramente por ahí en la escuela con varios maestros, decimos que estos números se eliminan. Cuando veamos números, repito, arriba y abajo, y los veamos exactamente iguales, entonces esos números simplemente podemos decir que en lenguaje coloquial se eliminan. Si los números no se pueden eliminar, pero por ejemplo tuviéramos aquí un 6 y abajo tendríamos un 3, vamos a suponer este ejemplo, entonces pues no podemos eliminarlos, ¿verdad? Eso no se puede hacer, pero sí podemos hacer la división. Y decimos que 6 entre 3 sería 2. Entonces colocaríamos simplemente como resultado el 2. Pero aquí no sucedió, lo que sucedió es que se están eliminando y veamos cuál es nuestro resultado final. El resultado final para esta integral fue simplemente x cúbica más x cuadrada menos x más c. Este es el resultado final. Veamos ahora el ejemplo de esta integral que tiene menos términos, pero como puedes ver hemos complicado un poquito las cosas, le hemos subido de nivel. Debido a que, pues como te comentaba, este tipo de integrales donde aplicamos simplemente la separación de los términos, pues es sumamente sencilla de hacer. Aquí lo difícil es precisamente que una vez que hemos separado esos términos, apliquemos las reglas de integración para cada término que corresponda. Y como esto ya los vimos en un video anterior que te invito a ver, y por aquí te voy a dejar el enlace en las descripciones, pues esto te invito a que lo repases antes de que veamos esto si es que no lo sabes hacer. Y si no, bueno, pues entonces vamos a resolverlo poco a poco. Veamos que aquí, como tenemos dos términos, pues se va a hacer un poquito más corta la integral, pero aplicaremos las reglas de integración como corresponda. Por ejemplo, en el primer caso no hay ningún problema, simplemente tenemos fracciones y bueno, las fracciones a veces nos causan un poquito como que de miedo o de poco agrado, pero no hay mayor problema con ello. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Y
En el segundo caso, aquí sí tenemos una raíz, por lo tanto, tendríamos que hacer una transformación algebraica con las reglas o propiedades de los exponentes y los radicales y convertimos esa raíz en una potencia. Entonces, para aplicarlo, lo haríamos de la siguiente manera. Nuestro primer paso es dejamos el símbolo de integral, colocamos el primer término, que es 7 tercios x a la menos 2, agregamos el de x, menos, colocamos el signo de integral o el símbolo de integral, y pues si gustas, aquí ya podemos hacer la conversión de esta raíz a potencia. Cuando hacemos esto, recuerda que la ley de los exponentes nos dice que cualquier raíz, vamos a suponer que aquí tenemos el grado n y esta potencia m, la podemos convertir simplemente a una potencia fraccionaria. Entonces, como tenemos el mismo caso por aquí, tenemos una raíz cúbica y una x a la quinta potencia, aplicamos la conversión. Nos quedaría entonces, en lugar de la raíz, simplemente escribimos x elevado a la 5 tercios. Y agregamos el de x. Eso no lo debes olvidar por ningún motivo. Y bien, eso es todo lo que hemos hecho. Esa es toda la transformación algebraica que habría que hacer aquí, desde la raíz hasta la potencia, y ahora simplemente tendremos que aplicar las reglas que corresponden. Como puedes notar, ambas son potencias, entonces en los dos casos tendríamos que aplicar la regla de una potencia, ¿sí? Lo cual quedaría de la siguiente manera. Recuerda que esa constante 7 tercios, pues la podemos sacar de la integral, y nos quedaría simplemente x a la menos 2 por dx menos, y aquí pues no podemos sacar o extraer ninguna cantidad, simplemente dejamos igual x a la 5 tercios. Entonces, posterior a esto, lo que tenemos que hacer es simplemente ejecutar la técnica de integración para la potencia, la cual dice a la n más 1 entre n más 1. Esto nos quedaría de la siguiente manera. 7 tercios. Como ya estamos integrando, eliminamos el símbolo de integral, eso es muy importante, y colocamos x a la menos 2 más 1. Recuerda que al ser un signo negativo se debe de respetar tal cual está. Entonces lo dejamos así. Y aquí también dejamos menos 2 más 1. Cerramos el corchete. Menos, y aquí tenemos también x a la 5 tercios. Lo voy a escribir de esta manera. Más un entero. Sobre 5 tercios más un entero. Y como ya estamos integrando, aplicamos hasta el final más c. Esto, si quieres, por estética o para no confundirnos, lo podemos dejar también entre corchetes. Y bueno, de esta manera sabrás que es parte del segundo término, la integración. Entonces, hacemos las sumas correspondientes. Te voy a pasar un pequeño y sencillo truco. El sencillo truco es que como tenemos la suma de un exponente fraccionario más un exponente entero, pues lo hagas mucho más sencillito o más fácil si convertimos el número entero, que en este caso es el 1, a fracción. ¿Cómo convertimos este 1 a fracción? Muy simple, muy fácilmente. Simplemente hacemos esto, este 1 lo multiplicamos por el denominador y nos quedaría así. 5 tercios más 3 por 1 es 3, entonces escribimos 3, 3. Y de esta manera hemos convertido el entero a 3 tercios. Si la cantidad fuera distinta, vamos a suponer que tenemos 21 49 avos o algo así de feo, ¿verdad? Y tenemos la misma suma más 1 en esto de las integrales. Esto va a pasar constantemente. Entonces, en este caso hacemos lo mismo. Multiplicamos el 49 por el 1 y escribimos 21 49 avos más 49 49. De esta manera, recuerda que al hacer así, la suma ya se va a hacer directa. Es decir, el denominador que está abajo, pues pasa igual y solamente sumamos la parte de arriba, que sería 5 más 3, 8. Y en este caso, bueno, pues tenemos el 49, ¿verdad? Y sumamos el 21 más 49, que me daría 70. Y listo, este es el pequeño truco que te quería mostrar, porque en las integrales te va a ser bastante útil. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente manera. Dejamos el 7 tercios, dejamos aquí el corchete, y decimos que x a la menos 2 más 1, pues hacemos la suma de menos 2 más 1, y el resultado simplemente sería menos 1, y aquí también tendríamos menos 1. Cerramos el corchete, tenemos menos x, ya sabemos que 5 tercios más 3 tercios, pues simplemente tendríamos 8 tercios, dividido entre 8 tercios.
Podemos dejar el corchete si gustas y al final dejamos más c. Ahora bien, hacemos la multiplicación de estas operaciones que están aquí y estos números los vamos a multiplicar muy facilito, de esta manera simplemente. Ahora aquí en este otro caso, como tenemos que hay una fracción y luego hay otra fracción, ¿verdad? Está como que una fracción anidada. Es muy simple, muy sencillo. Lo único que vas a hacer es multiplicar este número que está abajo por lo que sea que tengamos aquí arriba. Como en este caso aquí no hay nada, ya sabemos que eso es como si hubiera un 1. Entonces simplemente es multiplicar 3 por 1. Vamos a ver cómo nos queda esto. Esto nos quedaría de la siguiente manera. 7 por x a la menos 1, pues nos da 7x a la menos 1. Y en el denominador tenemos 3 por menos 1, pues daría menos 3. Luego tenemos menos. El 3 lo subimos prácticamente porque es 3 por 1, pues es 3. Y me queda aquí 3x a la 8 tercios sobre 8 más c. Y este sería el resultado de la integral que acabamos ahorita de realizar. Ahora, es muy útil que recuerdes las leyes de las raíces, de los exponentes y demás, porque si no lo olvidas, nos dieron aquí una raíz. Entonces, como nos dieron esta raíz que tenemos por aquí, es correcto que también lo expresemos nosotros como una raíz. Incluso los exponentes negativos, también es bueno que los expresemos como positivos. Al tener este resultado, lo que podemos hacer es lo siguiente. Este exponente negativo que tenemos aquí, lo podemos volver positivo. Recuerda que hay una ley de los exponentes que decimos a la menos n es igual a 1 entre a la n. Esta ley es muy importante que la tengas presente. Entonces aquí la podemos aplicar y nos quedaría algo así como que 7. El signo menos que tenemos abajo lo podemos dejar ahí o simplemente por estética lo podemos poner por acá. Y abajo tenemos el 3, lo dejamos ahí. Pero esa x a la menos 1 la vamos a poner simplemente aquí abajo. Recuerda que el signo menos, al pasar hacia abajo, pasa positivo, entonces como quedaría x a la 1, y bueno, pues el 1 ya sabes que no se pone cuando es en exponentes así. Por lo tanto, simplemente nos quedaría de este modo. Si crees que voy muy rápido, puedes pausar el video y si te quedan dudas, puedes hacérmelo saber en los comentarios, ¿de acuerdo? Repito, este exponente como es negativo, lo vamos a pasar a positivo. La forma de pasar a positivo es que toda esta expresión la pongamos aquí abajito, junto al 3, pero el exponente va a cambiar de signo. Entonces, por eso es que nos quedó aquí abajo 3x y no nos quedó ninguna potencia porque como al cambiar el signo es un 1 positivo, pues el 1 no hace falta que lo pongamos. Entonces no hay ningún problema, lo podemos dejar simplemente así, ¿de acuerdo? Bien, continuamos. Entonces aquí tendríamos otro signo menos, tenemos el 3 que está por aquí, tenemos el 8 que está aquí abajo, pero esa x a las 8 tercios, recuerda que hace un momento te comentaba sobre esta ley de los exponentes. Entonces, estas leyes recuerda que son recíprocas, es decir, podemos ir en este sentido o podemos ir en este otro, ¿sí? Y ahora tenemos ese caso. Vamos a ir de un exponente fraccionario hacia una raíz. Entonces, recuerda esta ley. A la m entre n se puede expresar como una raíz donde el número que está en la parte del denominador sería el índice de la raíz. O sea, esta n que está aquí es el número n que va a estar afuera. Entonces veamos aquí que tenemos. Como el número de abajo es un 3, pues vamos a colocar, lo voy a colocar incluso en rojito. Ahí está. Y tenemos aquí la x. Esa la dejamos ahí. Y el número 3 está abajo, entonces va a ser un 3 pequeñito que va a estar aquí. Ojo de no confundir ese 3 grandote con el 3 pequeñito, porque el 3 grandote es el coeficiente que salió de resolver esa pequeña división. Recuerda que estaba aquí abajo y el 3 subió. Pero ese 3 pequeñito ya no es parte de esa división, ya es parte del índice de la raíz. Entonces, no es correcto que lo escribas más grande, lo debes hacer de esta manera para que se distinga del coeficiente por completo. Finalmente, el número que está aquí arriba en el numerador es el número que vamos a colocar aquí como exponente de la x. Y listo, hemos terminado nuestra integral.
dejándola lo más nice posible, porque esto es como usualmente lo vemos en los exámenes de admisión para el ingreso al nivel superior. ¿Sí? Entonces es muy común que hagan esto y ya sabes cómo resolverlo. Bien, veamos este último ejemplo en el cual tenemos ahora este integral con tres términos. Recuerda que el número de términos no importa, pueden ser 3, 4, 5 o más. Pero tenemos algo distinto. Ahora incorporamos aquí una variedad de constantes. Tenemos este símbolo de pi, que es una constante, recuerda. Pero también tenemos esta otra letra A que está por aquí. Entonces ustedes podrán pensar, ¿y qué rayos podemos hacer con esa A? Si tenemos X y ahí tenemos A. Bueno, no pasa absolutamente nada. Recuerda lo que comentaba al principio de este video. Esta parte que está aquí indica quién es la variable de integración. De tal modo que si tuviéramos, por ejemplo, dr, entonces R sería la variable de integración. Si tuviéramos, por ejemplo, de teta, recuerda que ese es el símbolo griego teta, parece un cero, pero es el símbolo griego teta. Entonces, teta sería la variable de integración. O vámonos a algo más exagerado. Si tuviéramos, por ejemplo, d y tuviéramos aquí un arbolito, pues entonces el arbolito sería la variable de integración. Entonces, ¿qué pasa con lo demás o por qué es importante? Bueno, recuerda que lo dije hace un momento. Todo lo que sea distinto a la variable de integración será tratado como si fuera una constante. Por lo tanto, no importa si ahí tenemos W, tenemos A, tenemos Y, tenemos R, S o cualquier otra letra, como no corresponde a la variable de integración, pues la variable de integración es la X. Por lo tanto, todo lo que tengamos ahí será tratado como una constante. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces cómo resolvemos esta parte. Lo primero que tenemos que hacer es, igual que en los casos de ejemplo anterior, separar la integral, es decir, aplicar integral a cada uno de estos términos que tenemos por aquí. Entonces, lo primero es lo primero. Separamos y nos quedaría integral de pi sobre x a la cuarta de x, no olvidamos esa parte, menos la integral de 1 sobre la raíz de x, agregamos de x, más integral de a sobre x y agregamos de x. Esta a que acabo de hacer parece un 9, pero no nos confundamos, es simplemente la letra a. Ahí está. Entonces ahora lo que debemos hacer es verificar qué fórmula vamos a aplicar en cada caso, porque aquí es donde se torna a veces complicado. Separar es lo de menos, como te comentaba, es mucho más importante que sepamos las integrales de las demás fórmulas, que son las integrales inmediatas, para que podamos aplicar esta fórmula de integración donde separamos nuestros términos. Entonces, para los casos que estás viendo, como puedes notar, hay una raíz, por lo tanto, esta raíz le aplicaríamos la regla de integración de una potencia porque la podemos convertir a una potencia. Y bueno, lo que está en los demás términos, pues también tendríamos que ver algo parecido, ¿de acuerdo? Debemos identificar primero de qué se trata. Entonces, veamos lo siguiente. Para el primer caso, esta potencia que está aquí en la parte de abajo, pues no la podemos resolver así como está. Vamos a pasarla a la parte de arriba para que sea mucho más simple. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría el pi, que ya estaba por ahí, x, y colocamos aquí exponente a la menos 4 de x. ¿Cómo o por qué salió esto? ¿De dónde lo hicimos? Recuerda que hace un momento decíamos que si teníamos a la menos n, podíamos expresarlo positivo como a la n. Bueno, en este caso lo estamos haciendo en sentido contrario. Hace un momento aplicamos esta regla hacia la derecha y ahora tenemos al revés. Vamos a aplicar de aquí hacia la izquierda. Entonces, como puedes ver, tenemos el caso de que el 1, pues es como si fuera el pi, ¿de acuerdo? Aquí está. Y el n, a la n, es como si tuviéramos este x a la cuarta. Por lo tanto, podemos aplicar la regla sin ningún problema. Esto quiere decir que tendríamos que colocar esta x elevado a la menos 4, porque el exponente no va a cambiar más que en el signo. El exponente se mantiene numéricamente, pero el signo ese sí va a cambiar. Por eso es que nos quedó como x a la menos 4. Y ves que ahora sí ya está apareciendo como que más facilito para integrar, ¿verdad? Entonces, seguimos. Tendríamos aquí menos la integral de 1 sobre x a la 1 medio. Y podrás decir, ¿de dónde salió ese 1 medio?
Si no tenemos ahí ningún índice de la raíz, no tenemos ninguna potencia, recuerda que cuando no se escribe la potencia, ya sabemos que aquí la potencia siempre va a ser 1. Cuando no se escribe el índice de la raíz, aquí el índice siempre va a ser 2. Una raíz, cuando la vemos sin ningún índice, ya sabemos que es una raíz cuadrada. Por lo tanto, el número que le corresponde es el número 2. Entonces, ¿de dónde salió el 1 medio? Pues aquí están los valores. Recuerda que en una representación de raíz a una potencia fraccionaria, el número que está adentro con la X es el que va arriba de la fracción, como lo puedes notar. Vamos a cambiar aquí el color para que no sea tan difícil de ver. Este 1 lo colocamos aquí arriba y el 2 que está aquí abajo lo vamos a colocar, perdón, el 2 que está fuera del radical lo vamos a colocar aquí abajo, ¿sí? Entonces, de ahí salió ese 1 medio. Ahora bien, ese 1 medio pues todavía nos causa como que un poquito de dificultad porque la X está en la parte de abajo de la fracción. Entonces, lo mejor sería es lo siguiente. Voy a colocarlo aquí aparte para que veas qué estamos haciendo. Teníamos originalmente 1 sobre la raíz de X. Esto lo hemos convertido a 1 sobre X a la 1 medio. Pero estando así en esa fracción, esa X como denominador, pues no se puede integrar tan fácilmente, o al menos se nos dificultaría un poquito más por la fórmula al aplicarla. Por lo tanto, conviene que la X esté en la parte de arriba. Entonces, aplicamos esta misma regla otra vez y nos quedaría simplemente que esto es igual a X a la menos 1 medio. Por lo tanto, podemos borrar todo esto y escribimos simplemente X a la menos 1 medio de X. Y ve cómo hemos transformado bastante esta integral. Hemos hecho varias transformaciones algebraicas que pues en realidad son sencillas, solamente que al verlas en el momento pues no nos familiarizamos tanto con ellas y no sabemos qué regla o qué propiedad aplicar para poderla integrar de una forma mucho más simple. Entonces esto es lo que se nos iba a dificultar, pero ya aquí ya lo hemos resuelto. Finalmente tenemos el caso de la última integral, que tenemos esa a, tenemos esa x. Y bueno, aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Recuerda que podemos sacar las constantes. Entonces esa a es una constante. Le decimos aquí adiós a la a, la dejamos afuera de la integral. Y colocamos simplemente 1 entre x de x. Ahora, ¿por qué lo dejamos así? Porque esa x no la pusimos como una potencia. Recuerda que cuando tenemos la integral de una potencia que está elevada a la menos 1, no podemos aplicar la regla de menos 1 más 1. ¿Por qué razón? Porque esto se vuelve 0. Entonces, cuando nosotros tenemos estos casos, si nosotros aplicamos la regla y tenemos menos 1 más 1 dividido entre menos 1 más 1, lo que va a pasar es que aquí no hay problema porque todo número elevado a la 0, pues es un número que nos da 1, ¿verdad? Por las leyes de los exponentes. Sin embargo, aquí abajo sí pasa. Tenemos que menos 1 más 1 pues es 0. Y nos estaría arrojando la división por 0, que es algo totalmente indeseable porque es una indeterminación en matemáticas. Entonces, como no podemos aplicar, o bueno, esta es la razón por la cual no podemos aplicar la fórmula de una potencia para integrar 1 entre x, por esta razón que les estoy comentando, aquí ya tenemos una fórmula especial para integrar 1 entre x. El resultado es aplicar logaritmo natural de x. Entonces borramos esta parte para poder continuar. Bien, ¿cómo quedaría entonces nuestra integral? Quedaría de la siguiente manera. Este pi, recuerda que sale de la integral, ¿verdad? Entonces no hay necesidad de que lo hagamos, lo podemos poner simplemente aquí. Y tendríamos que x es a la menos 4 más 1 sobre menos 4 más 1. Cerramos. Menos, porque aquí tenemos un signo menos. Tenemos otro corchete, x a la menos 1 medio más 1 entre menos 1 medio más 1. Y aquí si quieres el 1 medio ya como tenemos un número entero y nos dificultaría, lo podemos convertir directamente. Tú sabes que un entero pues tiene 2 medios, ¿verdad? O simplemente el truco que te mostré hace un momento es multiplicar 2 por 1, pues es 2. Entonces aquí tendríamos en lugar de más 1, tendríamos más 2 medios, 2 medios. Cerramos. Más a, que multiplica, como te decía, aquí el resultado es simplemente logaritmo natural de x.
y todo esto más c. Entonces ya hemos avanzado bastante, ya tenemos aquí un buen avance de esta integral que prácticamente ya está resuelta. Haremos simplemente las operaciones pertinentes, que son las sumas que están por aquí y las multiplicaciones que haya lugar, ¿verdad? Como por ejemplo este pi o esta a, que todavía nos quedó por ahí. Entonces avanzamos y nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos que es pi que multiplica a x a la menos 4 más 1, pues sería menos 3. Y todo esto está dividido entre menos 4 más 1, que sería menos 3. Avanzamos, tenemos el signo menos aquí. Y decimos que menos 1 medio más 2 medios, pues daría 1 medio positivo. Entonces quedaría algo así como que x a la 1 medio sobre 1 medio. Más esa a que está por ahí, simplemente nos dejaría el resultado como que a logaritmo natural de x más c. Y eso sería todo. Ahora, recuerda que esos exponentes negativos como que no son muy bien vistos. Además, todavía nos falta terminar esta partecita de aquí donde tenemos esa fracción. Y bueno, vamos a terminar por completo. Este número 2, recuerda que simplemente lo subimos para acá. Y es como si tuviéramos cualquier cosa, multiplicamos ahí, ¿sí? Si tuviéramos, por ejemplo, ahí en lugar de la x a la 1 medio, un 4, pues sería 2 por 4, 8, ¿correcto? Y así sucesivamente. El número que fuera lo tendríamos que multiplicar por este número que está abajo y que va a subir por ahí. ¿Cuál es la explicación a eso de subir el 2? La explicación es la división de fracciones. Recuerda que si nosotros tenemos, vamos a suponer un ejemplo, lo voy a explicar aquí para que te quede más clarito. Si tenemos, por ejemplo, un 5 que divide a 2 tercios, ¿cómo lo hacemos? Lo usual es que este 5 que está aquí lo completamos, por así decirlo, ¿verdad? En lenguaje normal, coloquial. Y tendríamos esto, 5 entre 1 sobre 2 entre 3. Entonces aplicamos la regla que dice extremos con extremos y medios con medios y nos queda 5 por 3 sería 15 sobre 2 por 1, 2. Si esto lo aplicáramos directo como les acabo de dar aquí el tip, pues simplemente es así, 3 por 5, 15 y nos quedaría 15 medios. Y llegamos al mismo resultado. Esa es la explicación de por qué ese número sube y multiplica a lo que hay ahí. En caso de que no lo supieras, esta es la explicación. Bien, entonces hacemos el resultado y tendríamos lo siguiente. Pi, recuerda que esta x como tiene menos 3 la podemos poner abajo, ¿verdad? Y quedaría sobre menos 3x al cubo. ¿Por qué al cubo? Porque el número se mantiene, pero el signo cambia. Entonces aquí ya no va a ser a la menos 3, simplemente sería a la tercera potencia. Menos, y el 2 que subió, pues nos quedaría 2 por x a la 1 medio sobre 1. Aquí tenemos algo bien curioso, ¿verdad? Porque el 1 pues no implica hacer nada, porque todo lo que está arriba dividido entre 1 pues nos va a dar simplemente la misma cantidad. Lo que sí es importante es que tengamos en cuenta que como tenemos aquí x a la 1 medio, pues es una raíz, ¿verdad? Lo podemos expresar como una raíz. Entonces, en lugar de poner esto, aquí pondríamos raíz y tendríamos x, simplemente. Y si queremos, esta rayita ya la podemos eliminar. Nos quedaría de esta forma. 2 que multiplica a la raíz de x. Más, y tenemos al final logaritmo natural de x más. Esto ya sería el resultado final de esta operación que hemos pues tardado como que un poquito en hacer y es un poquito larga, pero finalmente esta parte que parecía como que muy complicada a un principio nos quedó de esta forma. Esta parte al último nos quedó sin fracciones y bueno, esa a que no sabíamos qué hacer con ella, pues al último no hicimos nada con ella, simplemente la dejamos exactamente igual. Entonces, así es como podemos realizar las integrales cuando tenemos diferentes cantidades de términos. Simplemente hay que separar cada término y a cada término se le aplica la fórmula que corresponda. Pues así como lo acabas de ver, en este último caso no podíamos aplicar la de una potencia, por eso aplicamos la fórmula del logaritmo natural de e. Y bien amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya quedado bastante clarito. Si tienen ustedes dudas, porque fuimos muy rápido, primero les invito a ver los demás videos donde se resuelven las integrales que estábamos haciendo ahorita, pero ya por separado. Cada caso de integral le dimos como que 2 o 3 ejemplos por ahí.
Y si aún así tienes dudas, déjame aquí saber en tus comentarios para que yo te pueda apoyar con resolver. Nos vemos hasta la próxima.